Horror, misterio y folclore se dan cita en el entierro de esta noche. Sean bienvenidos. Desde el Camposanto. Bienvenidísimos sean todos ustedes una vez más a este podcast o intento de podcast fallido llamado Desde el Camposanto. ¿Cómo están? Como siempre nos acompaña nuestra queridísima Ente. Yay, aquí. ¿Cómo estás? Muy feliz a mí otra vez estando aquí reunidos para escuchar una nueva historia. ¿Qué te parece este nuevo formato en el cuarto de locos, en el cuarto de... Para darle un giro, ¿no? O sea, para claro, no hacer siempre monótonos. lo mismo. Sí, exacto, siento que está bien. También de mi lado izquierdo, de Buster Mash, ¿cómo estás el día de hoy? Que creo que ahí estoy en el derecho, ¿no? En la cámara. No sé. Sí, es cierto. Aquí, de hecho, como ven el nuevo set, que no es por otra cosa, sino porque la vecina estaba con las cumbias y todo lo que daba. Estaba con el amor prohibido a todo lo que daba. Por mí encantada, pero bueno, pues Si no, no me iba a concentrar, iba yo a bailar aquí. Exacto, entonces, pues, íbamos no. a subirnos a la mesa y el señor productor pues nos regaña, ¿verdad, señor productor? Sí, También yo lo se encuentra como siempre nuestro querido producer Charles. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. La voz. Por invitarme nuevamente. Gracias por prestarnos Tengo tu... que hablar bien porque el día de hoy tengo que hablar bien. Eso. También Eso. tenemos una invitada que con la que se quiere quedar bien nuestro producer. Claro. Esperemos, ¿no? Espero que se pueda. Invitada, ¿estás bien? ¿Todo chido? Todo muy bien. ¡Eso! Bueno, excelente. Pues después de la presentación, pues yo soy Blue, siempre se me olvida. Pero hoy no, yo soy Blue. ¿Cómo están? Querido auditorio, queridos amantes del terror y de lo morboso, de lo putrefacto. Muchas gracias por estar sintonizarnos, estúpido. Eso me toca a mí. Ok. Bueno, pues ¿nos tienes algo que decir? ¿Algo que anunciar? ¿Algo que Bueno, aparte de que comentar? me regalaron una cervecita especial para el programa de hoy. Ok. Nada más quiero presumir las playas que me compré de Frankenstein. A ver si la están viendo. Uno de mis monstruos favoritos. Y esta que también me acabo de comprar de Halloween 3. Ahí para los fanáticos del terror. Por si les gusta, no quieren la suya, pueden visitar la página Crowbar Shirts. Ahí se las vamos a dejar en la descripción de YouTube. También en el Facebook y en el Instagram. Para que ahí le hagan sus pedidos a esta excelente diseñadora que hace todas estas camisas. Que es con las que al menos de Monster Mash oficialmente se viste desde hace como 5 o 10 años. Bueno, estamos como 5. Ahí le haremos unos pedidos y ustedes nos dirán qué tal nos va. Pero bueno, démosle duro de una vez con todo. Les voy a comentar, hoy me toca a mí, lo siento, perdón, desde ahorita me disculpo porque ¿te quieres calmar? No, ya, ahí está. Siéntate, por favor. ¡Ey, niño! ¡Quieto! A ver, ubicación, calle Hacienda Vigil, número 408, Colonia Jardines de la Hacienda, Querétaro, México. ¿A alguien le suena esta dirección, esta ubicación, esta calle, este estado, algo? Me viene algo a la mente, sí, pero... Ok, Sigue, así. por favor. También se preguntó porque lo acabamos de hablar hace... Ya sé, quería hacerlo sorpresa y no lo logré, muchachos, no lo logré. Pero sí, por ahí me suena algo. Pero bueno, ¿alguien de ustedes, producer, te suena Querétaro? Claro, por supuesto, una muy bella ciudad. Una muy bella ciudad y una muy bella historia. Muchas historias que contar. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el caso Mijangos, que ya es muy mencionado, que ya creo que no hay podcast que no lo haya tocado, pero quiero mencionar que sí, a mí fue uno de los primeros casos que me llamó la atención desde que yo empecé como con el gusto de los asesinos, de los pues del género del terror, vaya, porque yo me imaginaba que los asesinos seriales, uno, eran hombres. Dos, estaban lejanos a el tiempo y espacio, o sea, en O sea, que de ocurrían en Estados otros Unidos, países ajá, que no fueran ¿no? México, Y en ¿no? los 60, en los 80, pero nunca como en los 80 y tantos y 90s, ¿no? Y entonces resulta que una vez una amiga llega a mi casa y me dice, oye, ¿ya escuchaste el caso Mijangos que pasó hace unos años? Y sí, o sea, sucedió en el año en que yo nací. Y, ¿75? Casi. ¿Los 60? En la revolución. Pero y lo hizo una mujer, lo hizo una madre, lo hizo pues a escasos 3 horas de aquí,
Sí. de la Ciudad de México, en Bastante Querétaro, cerca. bastante cerca, y fue algo que me impresionó. No fue una de las primeras cosas que me dejó en shock. Por si ustedes no lo han escuchado, o si lo han escuchado, pues pues aviéntenselo otra vez, ¿no? Échenselo otra vez. Aparte, aquí le vamos a dar otro giro, a lo mejor nuestras perspectivas. Mejor si no lo han escuchado, escúchenlo aquí y ya después lo escuchan en otro lado. Tú promocionándonos. Por favor. Bueno, pues Claudia Mijangos Arzac nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1956. Se dice que tuvo una infancia muy normal, promedio, sí, es respecto a lo económico, porque pues era de una clase social alta, media alta, y pues bueno, nunca le faltó como nada respecto a ese rubro. Claudia fue la menor de 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres. La mamá de Claudia, de nombre María del Carmen Arzac, cuentan que tenía una personalidad dominante, autoritaria, agresiva y que era muy religiosa. Que antes, bueno, no es bastante, pero ese es uno de los requisitos, ¿no? Precisamente, bueno, no requisitos, sino es una constante que para crear un asesino serial se necesita una madre dominante. Y a ver ahorita qué dice sobre el padre. Uh-huh. Pero también lo curioso era que era muy religiosa, era sumamente católica. Sí. Y que en realidad no tenía gran contacto con sus hijos, era un poco fría en este aspecto materno, que no sé si posteriormente tenga algo que ver, ustedes ya nos dirán. El padre de Claudia, de nombre Antonio Mijangos, al parecer tenía una personalidad contrastante con la de la madre, es decir, era sensible, trabajador, incluso se dice que era débil de carácter. Compensaba aquello, pues igual un poco afectivo con sus hijos, ¿no? Por su parte, las 3 hermanas de Mijangos, al parecer lo más relevante de sus vidas era que tenían matrimonios tormentosos y que todas terminaron divorciadas. Para allá van ustedes dos muchachas. Primero hay que casarse, creo, primero hay que tener novio. Exacto. Y Y luego hay Como en cada programa decimos, aquí abajo van a pasar los números, Facebook, medidas y demás. Qué barbaridad. Y nadie nos llama. Eso es lo peor de todo, ¿no? Se cuenta que el hermano mayor de Claudia era alcohólico y farmacodependiente, con personalidad psicótica. Había sido internado en diversas ocasiones en hospitales psiquiátricos. Ahí ya vamos viendo como alguna cosa medio rara en el entorno familiar. Bueno, no rara, pero sí ya saliéndose un poco. No tan común. No tan sana, ¿no? Incluso. Alberto, otro de los hermanos varones, padecía de retraso mental, crisis convulsivas y pues que era incapaz de valerse por sí mismo. Rafael, el hermano menor varón, padecía de síndrome de Down. Aquí ya estamos hablando como de una familia medio disfuncional, medio con características no sé si peculiares. recuerdan el programa pasado de las escenas perturbadoras, la película de Visitor Q, que el papá había sido violado con un micrófono, la mamá era violentada, la hija era prostituta y que incluso tenía a su papá como cliente y todo. Como que me suena a una familia más o menos así. Algo así. Desafortunadamente, salud, Mr. Producer. Gracias. Salud. Desafortunadamente, el padre de Claudia fallece de un infarto cerebral. La madre, posteriormente muere, ¿no? Y más bien fue el padre el que le deja a Claudia Mijangos una cuantiosa herencia, o sea, sí la dejó como bien posicionada. Claudia Mijangos Arzac conoció a Alfredo Castaño, quien por cierto le llevaba 8 años en la universidad. Se casaron, se mudaron a Querétaro, donde Claudia abrió una tienda de ropa y textiles bastante chic, ¿no? Para señoras de una posición socioeconómica pues generosa, ¿no? Pues no sé si tienen que ver, pero al menos su apellido no se me hace tan común, o sea, como Mijangos. Arzac. Ajá. Al menos yo nunca lo había escuchado, pero así por el puro apellido y cómo suena, hasta que sí me suena como alguien de... Suena alguien que toma con el pulgar, con el alguien meñique arriba. De mucha lana, de mucho dinero. Bueno, es que, pues sí, no sé. Alfredo Castaño, esposo de Claudia, era empleado de banco y con eso mantenían su economía familiar entre la tienda y el trabajo en el banco del señor. El matrimonio tenía 3 hijos, Claudia María de 11 años, Ana Belén de 9 años y Alfredo Antonio de tan solo 6 añitos. ¿9, 11 y 6? Sí.
o bueno, 11, 9 y 6. Sí. Claudia, además de su tienda exclusiva, pidió ser maestra de catecismo, ética y religión en el colegio Fray Luis de León, donde estaban inscritos sus hijos. Era evidentemente un colegio católico y se dice que allí conoció al padre Ramón. O sea, hay que decir... ¿Reír era su profesión? Ramón el Dragón, diría Franco Escamilla. Pero bueno, esta es otra historia. Se puede decir que la gran historia alrededor de este caso, el gran móvil, se trató de que Claudia y el padre Ramón sostuvieron una relación amorosa y pues a partir de ahí se desató el meollo del asunto, ¿no? Porque resulta que hasta el director del colegio se dio cuenta de este amorío, de este amor prohibido, diría mi Selena, que donde quiera que estés. Salud. Exacto. Pues se cuenta que el matrimonio entre Claudia y Alfredo empezó a desmoronarse. Ya tenían muchas broncas, peleas, discusiones, hasta el punto en que buscaron ayuda profesional. Fueron a terapia de pareja con el doctor Jaime Flores González, quien dijo que la pareja discutía a gritos, se ofendían y pues su opinión profesional fue recomendarles el divorcio, ¿no? La separación. Asimismo, la otra opinión experta, la del director y sacerdote del colegio donde trabajaba Claudia, el sacerdote llamado Rigoberto Castellanos Franco, les recomendó la separación, pero que la custodia de los chavitos se la quedara el papá, ¿no? Porque pues ella era una mujer infiel, ¿no? Que estaba sacando a un hombre de Dios, ¿no? Porque pues el hombre no tenía la culpa, ¿no? Sino la mujer, ¿no? La mujer es la que... La pecadora. Que está raro, ¿no? Porque supuestamente era muy devota y tal, Sí, y entonces sucumbió a los pecados carnales. Sí. Pero bueno, mejor que un padre sucumba también con una madre a la clásica pedofilia, ¿no? Que hay. Sí. Entonces mejor que sea ese tipo de amor prohibido, o sea, no otro tipo de crímenes. Sí, por favor. Sin embargo, Alfredo Castaño se cuenta que no quería divorciarse, que quería seguir intentando recuperar su relación matrimonial, pero Claudia no, porque ella estaba muy enamorada del padre Ramón. Que por cierto, yo aquí no quiero tocar como los temas físicos, porque en todos lados hacen un énfasis en que el padre era guapísimo, en que Claudia Mijangos era guapísima y que incluso había ganado un certamen de belleza en su natal Coahuila, que en otro podcast ya dijeron que pues no hay datos, pero que bueno, eso es importante. Yo no lo considero importante, pero no hay lugar que te informe sobre el caso Mijangos que no diga ganó, era muy bella y muy hermosa y muy alta y muy... ¿Tú lo consideras importante? O sea que enfaticen la guapura de tanto el padre Ramón como de Mijangos. Yo lo considero importante, pero desde el punto de vista prejuicioso, por así decirlo. Porque es como si a mí me estuvieran diciendo, para que te des cuenta que la gente bonita, la gente guapa también puede ser mala. O sea, que no precisamente que asocies como un criminal así todo feo, ¿no? O un poco agraciado, sino como que a lo mejor, como dicen por ahí, ¿no? Cuando criticas a alguien porque está más guapo o más guapa, y así como ya ves, la gente bonita o la gente guapa también tiene defectos y no solamente nosotros. O sea, como que yo lo vería que si lo dicen, es como para resaltar esa cosa, viéndolo desde el punto de vista más prejuicioso, no sé. Prejuicio, esa es la palabra adecuada. ¿Tú consideras importante esta parte de que siempre hacen mucho énfasis en es que era muy guapa y el padre también era muy guapo? Pues dándole a lo mejor sentido al por qué se atrajeron uno al otro, ¿no? O sea, al ver tanta belleza, digamos, o atractivo en ellos, les fue más fácil como, pues sí, sucumbir, congeniar y demás. O sea, yo lo vería por ese lado. Pues a lo mejor, no sé, a mí me parece como algo que no tiene... Sí, Ajá, que no no debe, debe, o sea, ¿no? no tiene relación con lo que o relevancia, sucedió. ¿no? Tal cual. Ajá. Bueno, también dicen que a Claudia se le veía a menudo hablando sola y que lo más lógico para pensar, ¿por qué no?, era que eso era producto del mal de amores, porque Ramón en algún punto había terminado la relación. Después de que el director del colegio donde ambos trabajaban se da cuenta de este amorío, habla con el padre y le dice, ¿sabes qué? Pues tienes que terminar esta onda, ¿no? Y entonces terminan la relación y se supone que aquí se desata como el desastre,
pero no dedujeron algo más racional, sino era el estrés de su vida amorosa, ¿no? O sea, porque las mujeres nos volvemos locas cuando no nos pelan o cuando nos terminan. Un poquito sí, pero tampoco Amores, claro. Pues se supera. Cual María Félix, 3 días de llorar y luego vámonos a comprar zapatos. No es cierto porque no hay dinero, pero Pero bueno, bueno. Dices como que con mucha experiencia, no sé. no la tengo. Hablo al tanteo. Bueno, se cuenta que Claudia oía voces y que una de ellas le dijo que la única manera de estar con Ramón era matando a sus hijos, que en realidad Ramón ya no la amaba y que la única manera de que volviera a quererla era quitando los obstáculos del camino, o sea, sus tres criaturas. Los hechos. Era el 23 de abril y los niños se habían ido con su papá. Cuando los regresó, se cuenta que Claudia y Alfredo discutieron y según esto, porque él quería regresar y ella no. Ella estaba pues ya muy enamorada de Ramón y lo único que quería era como continuar con esta relación, este amor prohibido, retomarla y pues no hacerle caso a su marido. De hecho, dicen que buscó la anulación religiosa de ese matrimonio, como para... Se supone que para eso tienes que hablar del Vaticano y todo eso. Sí, pero tú no vas para un divorcio así. Bueno, divorcio de la iglesia, ¿no? Yo digo que te cases por la iglesia y luego intentes divorciarte Para la iglesia. comprobarlo, ¿no? Sí, a ver qué tan burocrático es este pedo. Nunca verán a The Monster Mash sucumbir bajo ese hechizo del matrimonio. ¿Será? Sí. Pues aquí yo te conozco una historia que sí sucumbiste. ¿Al matrimonio? No. Bueno, ya. ¿Estoy casado y no lo sé? Luego me dicen que hablo de más, pero ya. Y ya para la madrugada del 24 de abril de 1989, Claudia comenzó a presentar indicios de una crisis. Es decir, llamó a su amiga Verónica Vázquez, muy alterada, le contó que estaba escuchando la voz de ángeles y demonios. Le dijo que Mazatlán había desaparecido, que todos los habitantes de Mazatlán habían muerto, ¿no? Que todos estaban muertos y que Querétaro era un espíritu. O sea, no sé cómo podría interpretar yo eso. O sea, no sé. A lo mejor como un pueblo fantasma, pon tú. ¿Un pueblo fantasma se te figura a ti? O sea, sí, porque no me imagino a un espíritu con la forma de un estado que vaya espantando hacia la gente por ahí. Un bombón, o sea, como Dewey. Ajá, me imagino más que es como una alusión a un pueblo fantasma, una ciudad fantasma, algo así. Ok, sí, porque como que a mí no me cuadraba de Querétaro es un espíritu. No me cuadraba, pero ok, demostremos, muchas gracias. Entonces su amiga le dijo que se calmara y que al otro día iba a ir a verla como seguía, ¿no? O sea, muy normal, ¿no? O sea, sí. Como tipo Comala, ¿no? Muy Comala. Más o menos como Pedro Páramo. Ah, ok. Ah, ok. Sí, que es un pueblo fantasma precisamente. Pero aparte, esto, y es que eran las voces que ella le decía, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, que entre la crisis de emocional que tenía, o psicológica, no sé cómo llamarla, también ángeles y demonios le decían cosas. Y pero es que aparte lo peor es que lo que le decían no está tan alejado de ciertas creencias, no sé cómo se llaman esas tipo de religiones, pero ya ves que hay religiones que incluso te dicen es que va a venir una nave y se va a llevar solo a los que estamos con este Dios y se los va a llevar a todos y a los demás se van a quedar ahí. O sea, como que tampoco... Sectas. Sí, pero es que también cada secta tiene su nombre, o sea, su creencia, religión, su Dios, no sé. O sea, no se me hace tan descabellada su idea, pero la cosa es que, espérame, en este sentido de las sectas, la diferencia es que en las sectas siempre hay como un pastor o un líder que te lo dice. Aquí más bien era ella la que se estaba imaginando ese tipo de escenario. Es que, ¿sabes qué pasa? Que también sí se en algún momento sí se dijo que el padre Ramón sí tuvo que haber sido... ¿Cómo igual pudo haber sido un instigador o no sabemos? Una influencia, pero no... Pero vaya, o sea, no la religión es o más bien como la diócesis no quiso como entrar en detalles, no quiso como meterse en pedos y bueno, eso ya lo veremos. No sé de qué hablas. Bueno, sin embargo, más adentrada la noche, Claudia tomó 3 cuchillos de la cocina, uno de 40 centímetros, otro de 33 y el último de 31 centímetros. Aquí ya empiezan ligeras variantes conforme a lo que ocurrió esa noche o esa madrugada. Primero, se cuenta que con el cuchillo más grande apuñaló a la nena de 11 años,
quien intentó huir a la vez que le gritaba a su madre que se detuviera. Los gritos de la niña fueron escuchados por los vecinos, pero ellos creyeron que era una discusión familiar normal, un problema, pues sí, ¿no? Dentro de la casa. Y nadie hizo nada. Un problema vecinal, ¿no? Sí, y nadie hizo nada. Yo no sé, o sea, bueno, pero yo escucho a mi vecina gritar y en chinga, porque me ha pasado, porque yo vivo en un barrio bravo y entonces yo sí he escuchado como a mi vecina gritar y si es como de 911, con todo. Sí, a lo mejor ya no vas tú personalmente, pero claro, hablas a la policía o algo. Bueno, y aparte, bueno, sí, también para que estoy... la policía diga, ¿nos dijo la vecina del 6? Pues no, sí. pero bueno, yo también estoy hablando desde una posición de 30 años más adelante, donde ya bueno, dices, claro, bueno, ya hay que actuar. Uh-huh. Sí, no juzgo, pero sí se me hizo como mala onda que nadie hiciera nada. Se cuenta que la pequeña, aún con el cuchillo clavado en el pecho, intentó bajar las escaleras, pero a medio camino tropezó y la madre continuó apuñalándola. Después la señora caminó a la habitación que era de las niñas, donde se encontraba la hija mediana, María Belén, quien ya estaba despierta y pues la mamá la apuñaló con el cuchillo mediano, penetrando sus pulmones. Posteriormente caminó a donde estaba Alfredito, lo apuñaló, pero los forenses determinaron que la del pequeño había sido la peor de las muertes, pues Mijangos desprendió casi ambas manos del niño cuando estaba consciente, para luego cortarle el cuello. O sea, como cortándoselas. Aquí hay varios, o sea, esta es una de las versiones, pero hay otra que dice que sí le cercenó prácticamente la mano izquierda y que por eso se murió. Pero también hay otros datos que pues ahorita veremos. Lu tiene otros datos. Exacto. Otra variante de los hechos es que primero fue con Alfredito, lo apuñaló en todo su cuerpo, el niño estaba dormido y Claudia María, la nena de 11 años, se percató y salió corriendo, pero su madre la alcanzó en las escaleras, luego se dirigió hacia donde estaba Ana Belén y la acuchilló. Otra versión es que el 24 de abril de 1989 a las 5 a.m. Claudia Mijangos despierta a Alfredito apuñalándolo. Claudia María se despierta por los ruidos, fue a ver, le gritó a su madre que se detuviera y esos son los gritos que cuentan los vecinos. Pero la madre se lanza contra ella y la persiguió hasta las escaleras. Al parecer la niña se defiende, pero su madre termina por apuñalarla. Mijangos dejó el cuerpo tirado en las escaleras. Acá ya hay unas cosas que varían, pero bueno. Luego Mijangos fue al cuarto de las niñas, donde estaba María Belén, ya despierta, y la apuñala. Algunas fuentes dicen que se encontraba escondida en el closet, pensando que alguien pudo haberse metido en su casa. Otras dicen que estaba en su cama. Posteriormente fue a donde donde estaba Alfredo, y que el ataque hacia él se enfocó en la mano izquierda, que prácticamente se la arrancó y después lo apuñaló. Al parecer los tres cuerpos fueron arrastrados a la habitación principal, colocados uno sobre otro, y murieron desangrados. Claudia durmió al lado de los cuerpos con leves heridas en las manos y muñecas. A las 9 de la mañana, Verónica Vázquez tocó el timbre y no obtuvo respuesta. Insistió y a los 5 minutos Claudia le abrió la puerta, medio pues zombie, medio como en shock, ¿no? Como en shock, medio dormida, ajá. Al parecer Claudia solo giró la perilla para dejar entreabierta la puerta. Verónica entró y vio a Claudia que se dirigía a las escaleras. Vázquez trató de hablarle, pero Mijangos no respondió. Insistió hasta que Claudia volteó y su bata de dormir estaba pues repleta de sangre, ¿no? Sangre y los pies descalzos. Verónica salió de la casa pidiendo ayuda y la policía llegó. Cuando las autoridades entran, dicen que Mijangos estaba semisentada sobre su cama con la mirada perdida y bañada en sangre. ¿Cómo es semisentado? Mira, ponte ahí. ¿Cómo este? No, eso es parado. No, es que estás semisentado. A ver, permíteme. Así. Ajá, sí. Sentado, semisentado, ¿ok? O semiacostado. Tal vez, también. Ok, otra variante es que Verónica llegó a las 8 a.m., la puerta estaba abierta, pasó y vio todo lleno de sangre, que dicen que vio a la mitad de las escaleras a la niña y salió a pedir ayuda.
Mijangos dormida parecía bueno, o sea, cuando ya las autoridades entran, ven a Mijangos que parecía dormida, e infirieron que estaba muerta, ¿no? Dijeron, bueno, fue un ataque de un externo y los atacó a todos y los mató a todos. Pero se dan cuenta que no, la llevan al hospital y ella decía que los niños estaban en la escuela o que tenía que ir por ellos, ¿no? O sea, o que estaba desayunando, o bueno, más bien que les tenía que hacer el desayuno. O sea, como que estaba en shock, todavía sí, no asimilaba, ¿no? Que Ajá. ya no. Lo que había hecho. Los 3 niños fueron llevados al CEMEFO y a Claudia se la llevaron al IMSS, al seguro. Bueno, en México existe un sistema de salud deficiente y que se llama IMSS. ¿Oíste? Pero en este caso se la llevaron al IMSS, y en su primera declaración Mijangos aseguró no recordar nada. En la segunda declaración Mijangos dijo que una voz le ordenó matar a sus hijos. Los peritos forenses determinaron que la causa de la muerte de los 3 menores fue un choque hipovolémico, es decir, que perdieron mucha sangre y por eso fallecieron. Desangrados, ¿no? Los patrones de lesiones eran semejantes de los 3 niños. Había 2 heridas en la cara anterior del tórax, a nivel esternón y también en la cara posterior. Es decir, que Claudia los agarró y los acuchilló, ¿no? Y después los volteó y los volvió a acuchillar, ¿no? Sí. Ajá, o sea, como... Para cerciorarse, ¿no? Yo creo que... No sé qué estuviera pensando, pero sí. A pesar de que la mano izquierda de Alfredita estaba casi amputada, también las niñas presentaron lesiones en la muñeca tan graves que se veían los tendones y los músculos. Me imagino que esto fue, o sea, a raíz de que se intentaron defender, ¿no? Y que ahí les empezó a lastimar la mano. Es que al parecer no, es que quién sabe qué haya pensado en ese entonces, pero que al parecer era aquí, como que les estaba... Las venas. Ajá, o sea, O sea, intentando cortar, o sea, destazar más bien. Sí, destazar, pero como no lo logró con las niñas, pero con el niño supongo que porque estaba más chiquito, que fue el primero que atacó, pues sí lo logró, ¿no? La mano izquierda especialmente. Y también que los patrones de las lesiones eran muy similares de los 3. O sea, no sé si en su pues crisis, ¿no? En su crisis las voces le decían aquí y acá, ¿no? Porque aparte eran muy en los lugares casi iguales, ¿no? Ajá. De los 3 niños. Entonces no sé si para que los demonios o los ángeles, quien le estuviera hablando, le dijo justo ahí, clávale el cuchillo, justo ahí, apuñala. No lo sé, yo creo que no sé, no me puedo imaginar. Bueno, pues después de los hechos, los peritos hallaron los cuchillos de cocina en el vestidor de la recámara principal. Luego de los asesinatos, la Arquidiócesis de México tramitó el cambio del padre Ramón y abandonó el colegio donde daba clases de catequismo. O sea, también esto es como, a ver, güey, el que nada debe, nada teme, déjalo. Porque sí rindió su declaración, pero una vez que la rindió, la Arquidiócesis dijo, ¿sabes qué? Vámonos, Te mando a otro lado. córrele. Y en un caso, los abogados sí dijeron que sí debieron haber pues involucrado más al padre, ¿no? Porque pues sí, ella decía que había tenido el amorío y que muchos decían que sí, muchos decían que no. La verdad es que ahorita no se sabe, pero mínimo sí decir, oye, a lo mejor tú fuiste un instigador, o a lo mejor tus palabras sí hicieron que pues esta señora reaccionara así, no lo sé, pero de que sí debió haber tenido un mayor Papel, ¿no? papel jurídicamente hablando, lo debió haber tenido, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de 2 personas adultas, incluso 3, ¿no? Con el esposo o el ex esposo. Pero lamentablemente la iglesia, ya ves que así se las juega. No sé si han visto la película, según yo se llama Spotlight, la película. No. Que habla sobre los, si no, pues ahí se las corrijo después bien en el Instagram o en el Face. Pero si no sé, es Spotlight. Y ya habla sobre los casos de abuso sexual en Estados Unidos de sacerdotes hacia los niños. Y al final, y perdón por el spoiler, pero al final te demuestra que la iglesia ni siquiera los separa del cargo a estos padres, sino que hace precisamente esto que acaba de decir, solamente los cambia a otra colonia, a otra ciudad, A otro país si quieres, a otra ¿no? iglesia, a otra congregación, pero siguen ahí. Y tú es así como de, pues es que esa no es la solución, ¿no? O sea, nada más estás escondiendo a quien pudo ser culpable de algo. Y también, o sea,
Bueno, sí, en pocas palabras, pues sí, no es la Estás encubriendo Exacto. delitos y a delincuentes, ¿no? A lo mejor en este caso no se sabe. Pero el Pero- punto es de que Ajá, tampoco dejas que aclare esa persona exacto, su esa participación. acción no fue la jurídicamente correcta ni la moral, muchísimo menos la moralmente correcta, ¿no? Y si estamos jactándonos de religión, pues menos. El 27 de abril, Claudia fue trasladada al MP para dar su primera declaración. Allí ella dijo que ese día escuchó una voz que le decía que sus hijos eran demonios que impedían que tanto Ramón como Claudia pudieran estar juntos y que debía matarlos, ¿no? O sea, también esta versión coincide con la anterior. Se realizaron estudios psicológicos a Claudia y arrojaron que Mijangos padecía de un severo trastorno mental acompañado de una perturbación de la personalidad tipo paranoico. Ahí sí no le sé, aquí la futura psicóloga nos dirá sus percepciones, Es nuestro sus estimado respaldo, impresiones. nuestro psicólogo Ah, también. nuestro- claro. También, Es que que- respaldanos. Es que hay que decir que Ente ya está estudiando otra carrera, ¿no? Psicología, y entonces Sí. aquí ya vamos a analizar los casos. Deme chance un semestre, tal vez 2, y ya les puedo dar todo mi... Qué chido, tendremos lo que era para toda la vida. Bueno, con dicho diagnóstico, las autoridades la declararon inimputable, condenada a 30 años de prisión. Inimputable, ya sé cuál iba a ser tu siguiente pregunta. Son consideradas No, yo sí- inimputables. Yo sí sé que es inimputable. Bueno, igual lo voy a decir. Son consideradas inimputables las personas que en el momento de la comisión del delito tenían menos de 18 años de edad, así como a quienes obraron padeciendo un trastorno permanente o transitorio. Cosa que... Trastorno psicológico, ¿no? Exacto. Sí, No le sucedió justo a Mijangos, que estaba sufriendo una crisis, pues no sé, psicótica, no sé. Que curiosamente yo antes pensaba que nada más, y estoy hablando desde la comodidad de mi ignorancia, que antes pensaba que un trastorno psicológico nada más era cuando ya era muy fuerte. Pero según he visto también en películas, de nuevo hablando desde la comodidad de mi ignorancia, Ujú. que también hay como locura temporal, que es cuando cometes el crimen. Que aunque no estés loco, pero durante ese momento en el que tú no estabas matando a alguien, perdiste la razón, perdiste la cordura, pues fue como que momentáneamente. Y según lo que he visto también como que a lo mejor no eres totalmente inimputable, pero sí se toma mucho eso en cuenta Ujú, ujú. al momento del crimen. Ujú. De Ok. hecho, sí hay en nuestra constitución hay un artículo que es para el cuando la madre dentro de las primeras horas de vida del bebé asesina al bebé, y entonces se consideran situaciones especiales porque tú no sabes si tenía depresión postparto, tú no sabes si... Se consideran muchísimas cosas, ¿no? En nuestra bendita constitución. Bueno, el pastor López, agente procesal del Estado, le dictó sentencia dentro de un procedimiento especial para inimputables, de una medida de seguridad. La recluyeron en el área de... Perdón, estoy muy trabada, ¿verdad? Se te lengua la drama. La recluyen en el área de psiquiatría de Tepepan, que es un centro femenil de reinserción social. O sea, como tal, no estuvo en la cárcel, estuvo en el área de psiquiatría para que se le atendiera, para que se le diera seguimiento. Reinsertará. Exactamente. Se determinó que los mató en un episodio de esquizofrenia. El proceso duró 1 año, en donde Claudia estuvo en el penal de mujeres del estado de Querétaro. Luego fue trasladada a la Ciudad de México para recluirla en Tepepan, ¿no? El juez primero, Arturo González, condenó a Mijangos a 30 años de internamiento, pena máxima en ese año, en 1989-1990. Claudia salió el 24 de abril de 2019 a los 63 años. Solo estuvo 28 años. Se cuenta que fue internada en una clínica O psiquiátrica. sea, 28 de 30 años. Sí, le faltaron 2. Bueno, la mayoría, ¿no? Sí. Se cuenta que fue internada en la clínica psiquiátrica por petición de la familia para poder seguir su recuperación mental, y otras versiones cuentan que vive en el sur de la Ciudad de México, y su tutora es su sobrina, que de hecho cuando sale Claudia Mijangos del penal de Tepepan, fueron los medios informativos de chismosos
y entre ellos creo que tú buscaste una entrevista. Sí, yo le dije chismoso. Bueno, pero medios mucho más importantes que tú y que yo fueron y se dieron cuenta que dos de sus sobrinas fueron por ella y las llevaron a su casa mientras ella se cubría la cara para no pues, ser vista, para no ser entrevistada. Varios programas han intentado, ¿no? Han intentado pues entrevistarla. Sí, acercamiento ahí. Sí, precisamente por eso, ¿no? Creo que tú fuiste uno de ellos que nunca te respondieron, pero bueno. También se comenta del filicidio. El filicidio tiene que ver con la palabra de filicidio. ¿Fili? De filio, de hijo. En italiano es filio, no sé en latín. No sé de dónde provenga su raíz grecolatina, pero bueno. Sí, y ya después se confirmó que sí había marcas, porque a veces decían que la niña se encontraba todavía en las escaleras. Las escaleras y la chimenea de la casa Mijangos también fue muy importante porque estaban todas ensangrentadas. Los peritos determinaron que había alrededor de 10 litros de sangre repartido en toda la casa, o sea, una cosa brutal, ¿no? Brutal. Después se confirmó que había marcas de arrastre del cuerpo de la niña que falleció en las escaleras y la llevaron Claudia Mijangos la llevó a la recámara principal para dormir con ellos, ¿no? Con los cadáveres. Y cuentan que ya las versiones oficiales de los peritos, que al primero que asesinó fue Alfredito, cercenándole la mano. Posteriormente la niña más grande de 11 años fue quien se dio cuenta por los ruidos y la mató en las escaleras. Posteriormente a la niña del medio, que las palabras que cuentan que dijo Mijangos fueron: te voy a llevar con tus hermanos. O sea, que no era un lugar para niños como ella, entonces que la iba a llevar con sus hermanos. La niña preguntó a dónde y ¡pum! Puñalazo. ¿Pero cómo pueden saber que dijo eso? Ay, sí. Pues estaba, dile a Discovery Channel. ¿Sí, no? No se digo, pero... Sí. De hecho, o sea, es que también eso es lo que me llama mucho la atención, porque muchos dijeron, es que se imaginaba esto y se imaginaba el otro, perdón, pero si ella... De cuentas, en la casa solo estaban los hijos y ella. Exacto. Y al momento del crimen, pues no había nadie que escuchara lo que dijeron, lo que pensaba o cómo actuó. Incluso los antecedentes. Es que se decía que alucinaba desde antes, ¿no? O sea, a lo mejor sí, a lo mejor no. Y es que ella pensaba que eran demonios. ¿Cómo lo sabes? A lo mejor fue en una primera declaración o en una segunda declaración ante el MP, pero pudo haber seguido estando en este estado de shock. Exacto. ¿No? O sea, en realidad no se va a saber nunca lo que sucedió o lo que ella pensaba o lo que ella sentía, sí. O lo que... Porque muchas veces es que ella sentía y fue por su amorío y fue por no sé qué, como pero yo siento mucho especulación, y mucho prejuicio, o sea, yo siento muchísimo prejuicio ante la mujer, ¿no? Porque aparte los expertos en psicología o en psiquiatría, no sé, en este caso, dicen, es que no se veía que iba a asesinar a sus hijos porque pues tenían instinto materno, ¿no? Y era religiosa, o sea, como que sus opiniones expertas sí me pueden mucho. Porque son prejuicios, meros prejuicios, o sea, no eran... Como en la religión no se ha ordenado matar a niños. Exacto, no, hombre, no, también, solo abusar de ellos. Tampoco, pero bueno, sí dijeron los expertos así como, es que no sabíamos que podías pasar eso, ¿no? O sea, porque pues era una señora y era muy religiosa y era de una familia pues bien, o sea, como que según ellos no tenían indicios. Pero sí, a lo mejor sí alguien se hubiera dicho, bueno, vámonos hacerle más estudios o vamos a ayudarla de verdad, a lo mejor no hubiera pasado eso, ¿no? Pero sí, claro, meramente fueron prejuicios. También se dice que el ataque comenzó como a las 3 de la mañana, que duró 3 horas, o sea que no fue algo que durara, no fue una muerte rápida, digámoslo así, ¿no? Fue una muerte lenta que duró varias horas, que muchos vecinos escucharon y que nadie hizo nada. Actualmente la casa... ahorita está pues con un muro, ¿no? Se tapó su acceso totalmente, fue patrocinado por el gobierno porque hubo muchos casos de que entraban, de que entre los curiosos, entre los morbosos y entre los satanistas hubo muchas sesiones y pues cuentan que pues los vecinos se quejaron. De hecho,
Cuando sucedió esto, muchos de los vecinos dijeron, sale va, yo aquí vendo, yo no me desaparezco. Se mudaron, ¿no? Pero también hay otras versiones que todavía parte de la familia del esposo de Alfredo sigue viviendo incluso en la misma cuadra y es como de los que andan vigilando que ya no se metan, que ya no hagan, ¿sabes? Como cosas peores. Y los vecinos pues se cooperaron básicamente para hacer un alambrado arriba, pero alguien llegó y dijo tijeritas y ya después pusieron vidrios, pero pues tampoco les funcione mucho. Siempre encuentran la manera, ¿no? Los vidrios en la... Los vidrios, sí, o sea, no. Pero también ya Claudia sí tenía un poco de antecedentes y eso es lo que me impresiona, que ella ya tenía indicios de que tenía una enfermedad psicológica y no la atendieron. O sea, en el 88 fallece su madre y ella estaba diciendo o aseverando que sus hermanos la habían envenenado. O sea, ella sin saber, o tal vez sí, o sea, no se puede confirmar o descartar esta información, ¿no? También tuvo percances con su marido cuando todavía eran esposos. Y que en un par de ocasiones lo persiguió con un machete y luego con unas tijeras. Discúlpame, pero eso ya es como de voy a ayudar a mi esposa, voy a ayudar a mi familia, o sea, ¿sabes? Pero no, porque decían, no, es que es muy religiosa, es que es mamá, no puede ser mala, o sea, no es que seas mala o buena, es que tienes una enfermedad y nadie hizo caso a esas señales. Eso también me puede muchísimo, así como de no mames. Pero como bien decías, ¿no? Por la época, no era tan común que les dieran una ayuda psicológica o psiquiátrica, ¿no? Aparte le pasó lo mismo que a Lynn Gurnos, que una de las asesinas seriales más prolíficas importantes de Estados Unidos. Que también cuando ella empezó a asesinar, que mataba a los camioneros, al principio la policía estaba buscando para un hombre, porque decían lo mismo, es que una mujer no puede matar, o sea, no puede ser asesina. Con la mataviejitas también, ¿no? Sí, también. Claro. O sea, los retratos hablados eran de un hombre. Ajá. ¿No? O sea, Sí. La perfilación, ¿no? Siempre fue de... Y es como, ay, güey, o sea, no es que sean malas, es que necesitaban ayuda psiquiátrica y no la consiguieron, nadie les echó la mano ahí porque pues las mujeres debemos ser prudentes, correctas, porque si no estamos histéricas o nos falta coger o no estamos en nuestros días o perdón, ya vamos a desmonetizar. El producer volteando y uno espantado así, ¿qué? ¿Coger? ¿Qué es eso? ¿Está pasando? No, pues es que sí es complicado, ¿no? Sí fue un caso bastante complicado, bastante mediático y bastante causó mucha consternación. Al principio pensaron que había sido que fue allanamiento de morada y externo y al no encontrar como forzada la chapa o algún robo o algún móvil, pues entonces dijeron fue el esposo. Fue el esposo y entonces todas las señoras fifís de Querétaro le empezaron a mostrar el apoyo a la señora Mijangos y toda esta onda hasta que ella dice, sí, tengo alucinaciones, sí, escucho voces, sí, me lo dijo un demonio, ¿no? Los demonios y demonios, exactamente, y entonces ahí dices, ay, ¿qué crees? Que sí tienes una enfermedad psiquiátrica, vamos a mandarte al área de psiquiatría para que te ayuden, ¿vale? Pero creo que esto se pudo haber prevenido. Sí, porque sabemos que Mijangos pues, fue la que se dice victimaria, ¿no? Cuando ella es la causante, pero de cierta forma también pudo ser una víctima, como tú decías, de que su enfermedad se pudo haber atendido desde antes. Lamentablemente, pues eso, el desarrollo de esa enfermedad fue lo que derivó en el asesinato de sus hijos que la convierte en victimaria, pero sí también tenía que haber sido atendida por ahí antes para evitar ese tipo de cosas. Sí, por asumir que la mujer es prácticamente pues una santa, ¿no? Y sobre todo también por su nivel socioeconómico, por su apariencia, que aquí ya aquí va la importancia de la apariencia, porque si a lo mejor si yo mato, pues soy prieta, pobre y sin aspiraciones y tatuada y ya soy delincuente. Pero pues una mujer religiosa, dedicada a su familia, de tez blanca, alta, guapísima, pues no, o sea, también no daba el perfil de cosa que nada tiene que ver. Pero pues influye, ¿no? Pero influye en el caso de los prejuicios mexicanos y de las autoridades mexicanas que pues les mandan salud.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues ese fue el caso Mijangos. También cabe mencionar que pues muchos cuentan que todavía se siguen escuchando pues gritos, ¿no? Lamentos, pues que un niño llora o voces de niños lloran, pero pues yo creo que también sí lo creo. Pero sí está muy muy grave bueno, sí fue muy mediático por la hazaña, por todo el contexto, porque por supuesto la mamá tenía la culpa, el papá nunca, el sacerdote nunca, la mamá por infiel, por lujuriosa, por pécora, desgraciada, fue la culpable de absolutamente todo, nunca el padre, nunca el sacerdote, nunca absolutamente nada, y más que la madre, cosa que a mí no me parece justo. Por supuesto que ella perpetró el crimen y no está chido y jamás va a estar chido y jamás va a ser aceptado, pero sí debió haberse atendido, sí debió haberse investigado más al sacerdote. Sí. Y bueno, pues sí pudo haber sido evitado. A mi criterio, a mi opinión de ignorante, de impertinente, que se está tomando una carta blanca número 14. Pues no sé ustedes qué opinen de este caso, si ya lo conocían, si no lo conocían, si, no sé, tu ente, tu opinión. Sí había escuchado del caso, la verdad, hace tiempo, entonces ya no tenía tan frescos los datos que nos acabas de exponer. También estoy de acuerdo contigo totalmente que sí se pudo haber evitado, porque mencionabas que había personas que la habían escuchado hablar sola. Uh-huh. Entonces, empezando desde ahí. Luego, otra segunda parte, que ya tenía familiares con problemas de adicción, esquizofrenia, tal y tal. Entonces, eso también lleva a ese foco rojo, uh-huh, ¿no? Alerta roja de decir, a ver, ¿qué está pasando con la chica, no? Bueno, la señora. Uh-huh. Entonces también dices que tuvo varios percances con el esposo del machete, que lo llevaba y lo perseguía. A ver, entonces eso ya no es algo normal. Uh-huh. Entonces era para que el esposo dijera, oye, vamos a considerar ver a un terapeuta o yo qué sé, sé, ¿no? Un terapeuta, pero no de pareja, sino no, vámonos claro, directamente a al un meollo psicólogo del o psiquiatra o sí. Pertinente, ¿no? Ajá. Si fuera una terapia, pero de pareja. Terapia de pareja así de, me está diciendo que te intentó machetear, sí. ¿Hace cuánto no le dices que la amas? Sí, no, es como de, a ver. Ajá. Sí. Yo trato de no prejuzgar en este caso, pero sí creo que fueron muy imprudentes. O sea, yo lo digo desde la comodidad de los años 2021. O sea, porque sí, te digo, hace 30 años sí, no era duda tan común ese tipo de prácticas, ¿no? Uh-huh. Hacia la gente. Entonces como que le decía, ay, sí, es la histeria, como dices tú, está en sus días y entonces por eso agarró el machete y me persiguió. Bueno, sí, ¿no? ¿Sabes? O sea, sí, cosa que no, o sea, no debería suceder, ¿no? O sea, si te persiguen con machete, güey, llama al psiquiatra, por favor, recomiéndale, no sé, sí. Vayan a terapia, normalicemos la terapia. Yo voy a terapia, muchachos. Sí, no pasa nada, ya está bien, ¿no? Güey, no tengo matrimonio también. No tiene matrimonio, pero va a terapia matrimonial, no sé. ¿Tú qué concluyes de este caso tan mediático, tan consternante, no solo en Querétaro, sino en todo México? Pues lo mismo de que ahorita ya lo vemos como de, es que pudieron haber hecho eso, pero también tenemos que situarnos en el contexto, ¿no? Ajá. Que era así como de, ok, ahorita lo hicimos muy fácil, pero en ese entonces tu misma familia te decía, incluso hoy en día, cuando las parejas se violentan, hay parejas que dicen, es que tú escogiste a ese hombre, o es que por eso te casaron y te tienes que aguantar y todo eso. Uh-huh. Y es como de, no, pues a ti es lo que te tocó y ya. No, más bien como decimos, hay que ver los dos lados. Y decir, si estabas mal psicológicamente, y ahorita ya, afortunadamente, ya hay como que más apertura a eso. Entonces, pues ahorita aprovechar eso. Digo, lamentablemente en esa época, pues le tocó esa situación, ese contexto de decir, no, es que para empezar es mujer, no puede ser asesina. Uh-huh. Y en segunda, si es asesina, entonces ya el error fue nuestro, ¿no? Por no haberte atendido antes cuando las señas estaban ahí, todo lo que nos daba indicios de que algo podía haber estado mal. Entonces así nada más es eso, como que el ver las cosas en el contexto, pero que el contexto obviamente fue aquí lo que la llevó a ser una asesina, que se pudo haber evitado y que por eso digo, a lo mejor no podemos decir que ella tuvo totalmente la culpa, porque la pudieron haber tratado y evitar todo eso. Uh-huh. Sí. ¿Dónde está la casa? O sea, ya sé que en Querétaro, pero... Por supuesto que sí. Fue al principio. No me pusiste atención. En YouTube regresen al principio. Y seguimos aquí. No, está justo en la calle de Hacienda de Gil número 408.
en la colonia Jardines de la Hacienda, Querétaro. de Gil, Querétaro. Querétaro. Ajá. No Sí, vayan, Querétaro. nada más para que sepan la dirección. Pues no molesten a los vecinos, Ajá. o sea, porque hay todavía personas que, evidente es un caso muy sensible y si la familia del esposo sigue ahí, la familia del padre de los niños sigue ahí, pues no hagan impertinencia, o sea, si yo iría, que si tengo la intención, es como selfie, vámonos, listo, no molesto a nadie, lo juro, Sin lo querer juro, entrar, lo sin juro, querer sin querer nada, invadir, ¿no? sin querer entrar, sin Sí. querer hasta hacer intermisión dentro de la comunidad, güey, no sean molestos, porque luego por eso cierran las calles como en el callejón del aguacate, no lo hagan, no, o sea, sean prudentes, sean buenos. También otra cosa yo diría de lo que mencionas que quieren entrevistarla ahorita que ya salió. Híjole, no sé, o sea, tuvo 30 años de terapia y yo creo que no fue nada fácil sopesar que mataste a tus hijos por algún trastorno, algún déficit y entonces que vaya la gente a querer, pues ya, no sé, reiterarles lo que ya pasó. Porque Gache, honestamente, ¿no? vamos a ser honestos, es morbo. Ajá. O sea, es morbo, ¿no? O sea, no es que, ay, te quiero ayudar y quiero ser tu amiga y quiero ser tu Sí. apoyo. Por supuesto que no. No, Es sí. morbo y evidentemente no es prudente. O sea, De hecho, si la consigues, sí, avísanos, pero. de hecho tiene, no me acuerdo dónde lo leí o lo escuché, Ajá. pero que según decían que ella seguía preguntando, ¿no? Que si sus hijos todavía estaban en la escuela o algo así. Ujú. Que porque todavía ni siquiera tenía la noción de que los había asesinado, sino que se veía en su mente, Ujú. como mecanismo de defensa, no sé, Claro. pensaba que, Claro. que sus hijos todavía se estaban en la escuela y todavía iba a ir a recogerlos. Entonces, pero digo, no me acuerdo dónde lo leí o lo escuché, pero también, o si es solamente otro invento, algo así. Tal no sé. vez, tal vez. Tal vez. Sí, no, esta es muy difícil, yo creo que todavía, y es muy reciente, o sea, son 30 años, pero pues ella acaba de salir, todavía como que está latente el caso Mijangos, sobre todo por su cercanía, tanto temporal como espacial, Así es. pero pues bueno, seamos prudentes. Y es bastante interesante la psique y remontarse al pasado y que todavía está en la casa. Tú comentabas hace rato que tal vez en algún lugar también leíste, ¿no? Que igual ya la querían derrumbar. La verdad yo no tengo ese dato. Tal vez sí, o sea, no sé. Yo no aseguro nada, no me crean porque creo que estoy confundiéndola con otro caso y entonces nada más Bueno, queda así como pero a en- mí sí me en suena bola, ¿no? como coherente, o sea, a pesar de que se ha vuelto un punto turístico de Querétaro, o sea, no están solo los arcos ni la, o sea, Sí, eso ya queda. la casa Mijangos. Sí. Pero, pues no sé, la verdad, ese dato no lo tenía. El punto es de que sí ha sido punto de reunión, pues de personas no tan bien intencionadas, ¿no? Y eso también ha sido como una molestia, tanto que pues pusieron el muro, pusieron el alambrado, pusieron el sistema de seguridad más top del Ajá. momento, que son las botellas de vidrio, pero pues y, bueno. y todo con eso siguen entrando. Con ¿no? eso siguen entrando. No. Bueno, si lo quieren hacer, háganlo, pero pues yo diría que no. Hagan lo que quieran. Aparte, a veces molestas a la gente. Molestan a la Son gente, los ¿qué vecinos de ahí, necesitas? ajá. ¿Qué necesitas? Ni vas a encontrar nada. Y aparte los rituales esos no sirven, muchachos. Es imaginación, nada más. Bueno, eso era ya será otro tema, pero no sé, Charles, invitada especial, ¿cómo están? ¿Qué les pareció el caso? Si quieren dar algún, si no importa. Charles y señora Charles. Nada más era saber eso, pues yo sí quiero ir. Es que Charles tiene un rancho, aposento, un rancho. una morada ahí en Querétaro, a ver si nos invitan, ahí estaremos grabándoles para ustedes con todo el amor. Claro que sí. Pero pues no nos han invitado, pero próximamente. Quería saber la dirección porque sí me gustaría ir. Para hacer eso por ahí cercano. Sí, exacto. Llevar el celular y ver qué pasa por ahí. Sí, ¿por qué no? Hacer una investigación paranormal. No seas imprudente tampoco, pero O sea, sí. Carmen, sí, bien bonito el morbo, pero bueno. Charles va a tocar el timbre y se va a echar a correr. invitada Básicamente eso. especial. Pues definitivamente es algo choqueante. Claro. Porque, bueno, para empezar, como bien comentaban, hay que empezar primero analizando el contexto, ¿no? Y bien, o sea, el tema incluso que comentaban de la terapia, pues incluso se puso más en boga a raíz de la pandemia, porque no era Claro. tan bien visto que la gente tomara terapia, ¿no? O sea, ya de plano estar como adentro
en un espacio contigo o con algunas otras mentes, pues sí, te hace volar la cabeza, ¿no? Sí, exacto. Pero imagínate ahora tener todo este contexto de el antecedente psiquiátrico que es hereditario, ¿no? O sea, definitivamente ahí el hecho de decir, escucho esto o veo esto, situaciones que no son naturales, por llamarlo de alguna manera, no normales, sino naturales, ya tener esas alteraciones de la realidad realmente es algo que requiere atención. Pero como bien lo mencionan, pues nuestra cultura ni nuestra sociedad estaba preparado para eso. Ahora, hay muchas agravantes, ¿no? Y justamente es el tema, pues, que le dieron un tratamiento especial juzgando solamente a una mujer, ¿no? No era una estructura que en este caso pudiera ser una familia y tampoco, por ejemplo, hubo atribuciones pasionales, ¿no? Que también pudiera entenderse como la parte del padre así de, bueno, tú también participaste en esto y no es ahí que te estén tentando, ahí para que esas cosas sucedan tienen que haber dos. Exacto. Tienen que estar de acuerdo, ¿no? O sea, nada que te sonsaquee y... O sea, son diversos factores, entonces pues sí, habría más que indagar qué pasó tras bambalinas, lejos de me pasé 30 años en un penal recibiendo terapia, qué tipo de terapia, y se supone que, bueno, las condenas en estos casos no tienen que ser tan prolongadas justamente porque debe haber algún tema de reinserción. Esta persona ya definitivamente no tiene probabilidades de reinsertarse justamente porque ya necesita una tutoría, ya no se puede hacer cargo de sí misma, ya no puede trabajar, ya no puede valerse, ya está completamente fichada. ¿Cómo vas a integrar o reintegrar a la sociedad a una persona que ya la tienes marcada? Y marcada no solamente por un crimen que cometió, sino más bien difundiste tanto el caso que definitivamente ya está imposibilitada. Y a lo mejor existe algún tipo de trabajo, de patrocinio, pero como bien mencionan, de gente morbosa. O sea, ¿y qué viste? ¿Y qué sentiste? O sea, como conejillo de indias, como ratita de laboratorio, pues la verdad es que sí ha de estar complicado. Entonces, yo en este caso no sugeriría ni siquiera acercarse a la casa, ni siquiera intentar el tema de buscar a la persona, solamente por respeto. Esa es la palabra clave, justo. Respeto. Sí, porque también puedes afectarla nuevamente, ¿no? Al preguntarle de, cuéntame qué hiciste, por qué lo hiciste, ¿sí te acuerdas que mataste? ¿Sí te acuerdas que le cercenaste la mano? O sea, ese es un shock, volver a revivir el shock, creo que podría ser contraproducente. Pero sí comprendo que el labor del periodista, ¿no? Puede buscar la verdad y difundirla, pero pues está muy respetuoso, justo, ¿no? Sí, la claro, palabra. O sea, no puedes aspirar a buscar una verdad haciéndole daño a una persona. O sea, incluso cuando tú tomas una terapia, aunque sea cognitiva, aunque sea conductual, justamente te van guiando en pro de, bueno, sucedió esto, ¿qué vamos a hacer para continuar? Imagínate que tú en pro de buscar la verdad, la regresas y la regresas, no, pues pobre. El siguiente eres tú. Sí, no, está muy complicado, pero sí creo que es un caso que causó bastante shock en toda la sociedad, porque justo, ¿no? Era la madre, era la católica, era la esposa, era todos estos prejuicios. Y no lo somos, o sea, también por ser mujer no te hace angelical, no te hace divina, no te hace perfecta, güey. Y hay otros factores, incluso culturales. Mencionaba en algún momento al inicio del programa, justo que, por ejemplo, la mayoría de las mujeres de su familia seguían el patrón de los matrimonios fallidos, ¿no? Y que, por ejemplo, las mujeres también estaban muy desprendidas de los hijos. ¿Qué sucede con esto? El hecho de ser mujer no es necesario que involucre que tengas hijos y que tampoco tengas despierto el instinto maternal, ¿no? Esa parte de desapego viene dada por otras cuestiones que sí son meramente culturales y en algunos casos hasta vienen dadas de tu propia naturaleza. O sea, no siempre dices, sí, qué bonito, un bebé quiere, bueno, no, algunas quieren correr. Y está bien, ¿no? Entonces, si ya hay esa parte también de desapego anteriormente, pues ¿cuál es el patrón? ¿Cuál es el patrón inconsciente? Pues que lo repliques. O sea, por ejemplo, la parte de los matrimonios y la parte de los hijos, por ejemplo en México, estaba muy dado porque en años anteriores, por ejemplo, si yo
estaba casada con alguien y procreaba con esa persona una hija, ¿qué pasaba? Forzosamente yo tenía que casarla porque yo no podía heredarla. Claro. ¿No? Uh-huh. ¿Y qué pasaba? Por ejemplo, si yo tenía muchas hijas, pues tenía forzosamente que casarlas. No las puedo dejar como herederas solas porque va a venir alguien y se va a aprovechar de ellas. Sí. Esa es nuestra línea cultural. Sí, toda la razón. Entonces, pues sí, o sea, hay muchas cosas de trasfondo que no se están viendo de manera objetiva y es como todo la pureza, la maternidad, la crueldad, la carnicería, prácticamente. Exactamente, sí, o sea, sí tiene que ver mucho el contexto histórico, social que mencionas, y yo creo que da para otro programa, otros 2 programas. Uy, sí. Sí, da muchísimo, pero esperamos que sigas viniendo, claro. que vengas y presentes. Muestra tu manita, nada más así, saludando a la gente, o tu carita. Ahí está nuestra invitada especial. Muchísimas gracias por pues, contarnos porque honestamente nosotros ya traemos como el instinto morboso de alguna manera, y tú nos estás dando una perspectiva bastante fresca, bastante parcial, bastante informativa, y pues muchísimas gracias por tu intervención. Muchísimas gracias, Charles, por tu no intervención. Bienvenida a tu programa. Y pues por nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Esperemos que les guste el caso Mijangos, que es bastante interesante y da polémico y da mucho de qué hablar. Tal vez yo creo que vamos a hacer un programa, vamos a hacer un especial, querida invitada especial. Ya se los estaremos anunciando de nuestra parte. Bueno, más bien redes sociales. Sí, nos encuentran en Facebook e Instagram como Desde el Camposanto. Ahí les subimos fotos, información y pues ahí síganos, por favor. En Instagram, Instagram, sí. Necesitamos de su like. Ya prometemos subir más fotos y más cositas interesantes. Sí, también. Ya vamos a actualizar. Es que estamos a cargo Ente y yo y de repente se nos va la onda, pero ya prometemos subir. De hecho, este viernes va a salir el capítulo 5. De esta tercera temporada en Instagram. The Monster Mash, tus redes sociales, por favor. Recuerda que a mí me encuentran como The Monster Mash en Facebook, The Monster Mash 92 en Instagram. Ahí van a encontrar todo lo relacionado al cine de terror, como noticias, reseñas, memes, opiniones y 2 que 3 desahogos personales. Tampoco olviden, como les decía, seguir a Crowbar Shirts, que aquí nos están dando nuestra camisa de Halloween 3 y de Frankenstein. ¡Ay! Ahí para que también la sigan y hagan sus pedidos de camisas de cine de terror. Están increíbles, por cierto. Producer, redes sociales. El programa lo van a poder encontrar en la página de www.radioestudiante.com. Ahí en la sección de podcast estamos en todas las plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, pues en todas las plataformas relevantes de podcast, no estamos en todas, pero sí en las más representativas. Ahí van a encontrar este programa. Sigan a Radio Estridente. Y muchos programas más. Exacto, y todos los programas de Radio Estridente. Recuerden que cada viernes sale un episodio nuevo de Desde el Camposanto Podcast. Y nada, es todo. The Monster Mash, haznos el favor. Bueno, pues de nuestra parte ha sido todo. Manténganse horrorizados.